ejemplo, en los hilos puede haber polvos que son explosivos. Aunque se requiere bastante más energía de ignición, del orden de 10 joules, los vapores, que es lo más peligroso, requiere, como vimos, cantidades muy pequeñas cantidades muy pequeñas de sustancias peligrosas y de energía para poderlas hacer que se inflamen o se explosionen. La explosión depende mucho de qué tan cerrado esté el confinamiento. Vamos a ver algunas gráficas de cómo se hace la clasificación eléctrica. Esta es una presentación que voy a ver un poco rápido para que entiendan pues, los principios, y sobre todo porque este tipo de cosas también afecta mucho a nuestros amigos electrónicos con todos los equipos de instrumentación que puede haber en una fábrica. Hay dos clasificaciones que se hacen alrededor de las áreas clasificadas. La primera se refiere a las divisiones, y hay dos divisiones, la división 1 y la división 2. Ahorita vamos a ver cuáles son las características. En las normas de IEC son 3 clasificaciones, zona 0, zona 1 y zona 2. Pero la verdad no tengo tiempo para ponerme a ver los estándares de IEC, porque son bastante más complicados. En cambio, estos que son en base NEMA, pues son como recetas relativamente simples. En el caso de los estándares de IEC, hay que hacer estudios de flamabilidad a través de lo que se llama modelos de dispersión. En los modelos de dispersión, pues intervienen una serie de fórmulas matemáticas y difícilmente se pueden hacer con precisión si no es con computadora. Así que por lo menos nos quedamos con algo con lo que en México casi todas las áreas han utilizado la terminología y la clasificación de Estados Unidos. En lugares como pueda ser probablemente la Volkswagen, las normas son diferentes, o también probablemente las JDE para las empresas que son japonesas, pero la mayoría de las fábricas en México han utilizado esta forma de clasificación, y también por la experiencia que en su momento tuve con todas las refinerías, pues también aplica en la mayoría de las refinerías. La diferencia entre decía yo que hay dos formas de clasificar. La primera es por divisiones. Está la división 1 y la división 2. Y la otra clasificación es con lo que se llaman clases. La clase A, por ejemplo, es hidrógeno. La clase B es acetileno. Y ya la clase C es más general, tiene que ver con muchos líquidos flamables. Y en muchas fábricas de pinturas, los diferentes sustancias caen casi siempre en el grupo C o en el grupo D. Entonces, la primera clasificación es por divisiones. Entonces, en la división 1 es en todo momento es probable que haya una mezcla flamable o encendible, y que esté presente cuando hay operación normal, que pueda ser debido a fugas o a reparaciones frecuentes, en operaciones anormales con fallas simultáneas de equipo eléctrico. En la división 2, la probabilidad de que haya una mezcla encendible solamente es fundamentalmente cuando estamos en mantenimiento. Entonces, al estar en mantenimiento es necesario abrir muchas veces los recipientes. Entonces suelen haber vapores inflamables. Y la otra de las cosas es que
hemos visto que una cantidad relativamente pequeña de sustancias inflamables puede mezclarse con el aire de tal forma que quede entre los límites del EL y el WEL. Ya los habíamos platicado qué es eso hace 2 clases. El caso es que si el recipiente que tiene esta sustancia peligrosa está confinado, o sea, quiere decir en un cuarto, muchas veces para poder sostener la clasificación eléctrica es necesario que esté siendo ventilada, y esto es con ventilación forzada. Y normalmente también al lado de un área clasificada como división 1, la clase que sigue suele ser clasificada también como división 2. En general, para las áreas de la división 1, no debe haber ninguna fuente de ignición eléctrica. Incluso cuando los equipos estén en falla. Mientras que en las áreas de división 2 solamente se considera que no debe haber condiciones de arqueo, por ejemplo, solamente cuando haya operaciones anormales. Esto hace que cuando se entra en estos lugares, casi siempre dependemos de los operadores que antes de que nos entreguen las instalaciones para poder dar mantenimiento, ellos tienen que hacer una serie de operaciones para neutralizar todas las sustancias peligrosas. Y la diferencia entre las 2 divisiones realmente lo hace el que haya una baja probabilidad de falla del equipo eléctrico con la presencia de una atmósfera inflamable en las áreas de división 2. Entonces, cuando se hacen prácticas de mantenimiento, hay que tomar en cuenta que muchos de los equipos solamente son para división 2 y que en el momento de abrirlos es cuando existen condiciones de peligro. Algunas áreas pueden no ser áreas clasificadas, especialmente cuando hay buena ventilación, donde los líquidos están contenidos en sistemas de tuberías bien mantenidos. Esto normalmente va a significar que sean tuberías que estén soldadas. Si ustedes revisan el sistema de gasoductos, por ejemplo, las tuberías están soldadas y cada soldadura no debe tener posibilidades de fuga, y a cada soldadura se le hacen radiografías con fuentes de radiación que se meten dentro del tubo y van pasándose la película por la parte exterior y la radiación por la parte interior, o al revés, o sea, no importa. Pero esta forma de ir radiografiando todo es lo que permite que incluso en NIPLes haya que radiografiar. El NIPLE es el lugar donde muchas veces se hace una conexión a la tubería para poder conectar, por ejemplo, un termopar. El termopar pues, tiene que tener un termopozo y el termopozo tiene que estar perfectamente bien soldado, porque uno tiene que cambiar o poder cambiar, por ejemplo, los RTDs o alguno de esos equipos. Cuando las sustancias llegan a ser peligrosas, las válvulas también no suelen sellar perfectamente bien. Hay diferentes tipos de sellados en las válvulas y cuando son muy peligrosas las sustancias, suelen utilizarse un sistema que se llama lock and bleed, o sea, son 3 válvulas, están como en una T, y entonces una de las patitas está conectada al recipiente, la otra de las patitas está conectada hacia una área no clasificada, y esa se abre automáticamente cuando se cierran las otras 2. Y si se sigue la línea principal,
pues puede quedar ese sistema de válvulas de tal manera que prácticamente no hay forma de que se genere una atmósfera incendiable. Es el caso, por ejemplo, de los sistemas para combustión de quemadores. Ahí es donde se suele utilizar el sistema Block and Bleed. Entonces, las áreas donde hay buena ventilación pudieran no ser áreas clasificadas. Y las áreas no bien ventiladas, pero en donde todos los líquidos son manejados en sistemas sellados, donde no hay potencial de fugas. Con esto empezamos a distinguir cómo se hace el estudio de clasificación de áreas. Se van a poder imaginar recipientes y tuberías y los puntos a donde se hace la clasificación son puntos en los que puede haber fugas. Eso suele ser, por ejemplo, cerca de bridas o de áreas de venteo o donde pueda haber sistemas FLARE. El sistema FLARE es por donde se sacan los materiales combustibles para poder prenderlos y de esa manera siempre se mantienen, vamos a decir, como en la refinería, seguramente lo han visto, unas especies de torres que por la parte de arriba siempre están prendidas. Y esto es con el objeto de que a la hora que pueda haber algún descontrol en las operaciones, abren y ventean por tuberías que van a dar a estos flares. La clasificación del área va a ser dependiente de la densidad del vapor, los puntos de fuga, las barreras físicas que pueda haber, el tamaño del edificio, el volumen potencial de la fuga, y pues casi siempre las empresas de ingeniería y las empresas que tienen este tipo de procesos tienen obligación de hacer un estudio que se llama análisis de causa raíz de cuáles fueron las razones por las cuales tuvieron alguna fuga. Y si hubo fuga, pues probablemente también incendio. Pues se clasifican todas las áreas de fuga. Yo recuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión que estuve en una refinería de Colombia, estábamos viendo un poco este asunto, y se habían acostumbrado mucho a que hubiera fugas. Ellos tenían del orden de 1,200 fugas al mes, y con incendios. Así que se podrán imaginar el tipo de peligros que puede haber cuando no se manejan adecuadamente el mantenimiento de las instalaciones. Entonces, ¿cuál es el proceso de clasificación del área? En primer lugar, preguntarse si se maneja material combustible y se hace una recolección de los datos básicos, que en este caso, pues, ya hemos hablado de todos ellos. Cuando empezamos a hablar de tecnología, hablábamos de la clasificación de los materiales, las hojas de MCDS. Hemos estado hablando de los arreglos del equipo y de los diagramas de tubería e instrumentación. Con ellos es con lo que se basa y con lo cual se hace la clasificación. Quiero dejar claro que la clasificación eléctrica, el equipo que hace la clasificación eléctrica debe tener por lo menos a un ingeniero químico y también a un ingeniero eléctrico o un ingeniero electrónico. Y se hace con estos tres materiales. Y como decíamos hace rato, uno de los puntos fundamentales para hacer la clasificación es preguntarse en dónde puede haber fugas en operación normal o en operaciones anormales y cuál es la condición de los equipos, o sea, si hay posibilidades de que pues el equipo muchas veces oxida y al oxidarse se van teniendo posibilidades de que se pierda la integridad del equipo. Y luego, pues,
Se pregunta a uno si puede haber mezclas inflamables cuando se hacen las operaciones rutinarias de mantenimiento. Se selecciona un diagrama de clasificación apropiado. Ahorita voy a mostrar algunos que son típicos. Y luego se pregunta si hay fuentes simples o múltiples de fugas, el tipo y el tamaño del equipo, porque eso nos va a hablar de las posibilidades, de las probabilidades de falla, si es una probabilidad pequeña, una probabilidad mediana o una probabilidad grande, que dependen mucho del tamaño, la presión que maneje el equipo y el flujo que pueda llegar a haber. Y luego se aplica la gráfica de NFPA según la sustancia. Se localizan las fuentes de fugas potenciales. Por eso es que necesitamos también a la gente de ingeniería química que conoce el proceso, y muchas veces al ingeniero mecánico, porque él es el que nos puede decir cuáles son los puntos potenciales en los cuales puede haber fugas en los equipos. Les decía, ahorita vamos a ver 2 o 3 diagramas de NFPA para que vean que la clasificación eléctrica de área, una vez que se determina los puntos de fuga y las sustancias, es relativamente fácil hacer la clasificación. Para determinar la extensión de la ruta, pues se revisa un poco la probabilidad de fuga y cómo la nube de vapor podría dispersarse. Y si se dispersa, qué tan fácil es que se disperse, lo cual va a depender mucho de la ventilación. No es lo mismo, y vuelvo a repetirlo, un lugar cerrado que un lugar abierto. Y luego también, hace 2 clases, cuando estábamos hablando de esto, hablábamos de las sustancias. Hay sustancias que pesan más que el aire y hay sustancias que pesan menos que el aire. La mayoría de ellas, probablemente excepto el metano, el hidrógeno y el acetileno, suelen pesar más que el aire, y entonces es importante entender en dónde están los drenajes, cuáles son las paredes que puede haber, cuáles son los diques, cuáles son las orillas de los caminos, cuáles son las carreteras, cuáles son los pisos, dónde están las ventanas, dónde están las puertas. Y aquí empezamos con algunos de los diagramas, probablemente los más comunes. Aquí alcanzamos a ver algún punto de fuga. Entonces, se establece un radio de 3 pies o de 5 pies, o según el tipo de sustancia, según la ventilación, se establece un radio, y luego, vamos a decir, es como si se dispersara el vapor, y luego en forma paulatina va a caminar hasta que se diluya y entre en un grado de concentración que no es explosivo. Pero si llega a encontrarse un drenaje o una alberca o algo equivalente, esa parte queda clasificada como división 2. Acá estamos hablando de un área o un lugar, podría ser, no sé, aquí da la impresión que es un motor, y el motor, pues en determinado momento, si es una bomba, es probable que a la hora de conectarla o desconectarla permitiera, entonces, y aquí aparece el tamaño del equipo de proceso. Aquí habla de, este es el simbolito de la división 2, y esta es la división 1. La división 1, pues es la más, obviamente la más peligrosa. Y aquí, pues la forma como nosotros clasificaríamos, y observen que esto, pues, tiene aquí 6 o 7 metros, si es que la sustancia y el volumen, estamos hablando de pequeños o moderados. Hace rato veíamos una tabla de que son grandes, y aquí vamos a decir, estamos hablando de un punto de fuga que está más arriba. Entonces también se establece el círculo, pero como
esta sustancia peligrosa puede caer, entonces se forma una especie como de cono y a partir del piso se establecen pues, una serie de alturas. Las alturas, como en este caso, cuando están ventilados, suele ser cercana al medio metro, pero con mucha frecuencia sube a 9 pies. O sea, dependiendo del tipo de sustancia y el volumen, cuando las categorías son más o menos grandes. Y aquí alcanzamos a ver un poco el impacto de otros lugares potenciales de fuga. Aquí estamos viendo un venteo y alrededor del venteo se establece que es una división 2, alrededor, pero como ya hemos dicho, casi siempre la división 2 viene después de una pequeña área que se clasifica como división 1. Y aquí tenemos un recipiente que está con paredes, y aquí alcanzamos a ver que el radio ya creció a más de 6 pies y prácticamente todo el edificio queda bajo clasificación 2, pero si llegara a ver algo que está subterráneo, esto queda como división 1, y aquí alcanzamos a ver que cuando las condiciones de ventilación son malas, pues incluso la altura, que veíamos en el anterior, es bastante más alta. Aquí ya estamos hablando de 3 pies, o sea, prácticamente más de 1 metro. Ahora, todo equipo que caiga dentro de estas zonas que estamos ubicando, tiene que traer la clasificación de la división y del grupo. Aquí tenemos para equipos más grandes, como puede ser aquí, estamos viendo un carro de ferrocarril, se identifican los lugares donde puede haber venteos o cargas o descargas, particularmente cuando hay mangueras flexibles, las zonas de clasificación eléctrica son más extensas. Sí vale la pena tener mucho cuidado con todo lo que puedan ser tuberías flexibles. Hace no mucho hubo una explosión que se llevó prácticamente a un hospital aquí en el sur de la Ciudad de México. Y la parte que falló fue precisamente esa manguera con la cual se cargan los tanques. O sea, lo que quiero resaltar es que esos lugares potenciales de fuga deben tener áreas y formas de ser controladas, muchas veces en forma remota. Han habido explosiones de gas muy significativas. Aquí en México probablemente recuerden el caso de las estaciones de gas que teníamos en la salida norte de la Ciudad de México. Hubo una explosión, la cual por negligencia y por falta de valor de las personas que están ahí o falta de entrenamiento, no avisaron a la población y hubo fuga de gas desde las 3, 4 de la mañana. En lugar de sacar a las gentes de sus casas, decidieron callárselo a ver si pasaba. Pero ahí se reventó una esfera. Terminaron reventando más de 12 salchichas grandísimas y 4 esferas de gas. Hubo más de 500 muertos, no se tiene una contabilidad exacta, y más de 10,000 familias quedaron perjudicadas en sus saberes. Y también hubo una buena cantidad de heridos. Entonces, así son de sencillos, pero sí depende de los lugares donde pueda haber fugas, depende de las sustancias, depende de la ventilación. Se considera cerrado si
tiene más de 2 paredes. Si llega a haber una sola pared, pues sí puede llegar a ser considerado como un área ventilada, pero sí quiero enfatizar, por ejemplo, lugares como estos. Mucha gente no lo sabe, pero cuando uno lleva los coches a mantenimiento, suele haber unos diches, pues, agujeros por el piso por donde los mecánicos pueden accesar la parte inferior de un auto. Bueno, esos diches o esas zanjas, o como se quiera llamar, son algo que está subterráneo, y si llega a caer alguna sustancia peligrosa o algún vapor, se queda como si fuera agua. Por eso es que puede haber condiciones permanentes de gravedad alrededor de sustancias o lugares que están debajo del suelo y que no tienen ventilación. Aquí aparece cuál es la documentación, y entonces aquí aparece el dibujo de clasificación de áreas, que es como estos. Se está todo el dibujo de la fábrica o de la planta, y se identifican todos los puntos y se van formando estos conos y se les establece su división y su clase. La clase, insisto, depende de la sustancia. ¿Qué químicos se manejan? ¿Cuál es el grupo? Y ya hace 2 clases estuvimos hablando de lo que era la autoignición, y luego las notas que pueda haber sobre el detalle de clasificación, la fecha y revisión de firmas y de peritos certificados, y las firmas de aprobación, tanto por proceso, electricistas, manufactura y seguridad. Requerimientos específicos de diseño para el equipo eléctrico están pues, en las secciones de la NOM 001, que en Estados Unidos se conoce como el NEC, National Electric Code, o también se conoce como el NFPA 70. Y ya les había yo comentado que la numeración de los artículos de la norma mexicana es esencialmente la misma que tiene el NFPA. De hecho, yo diría que las primeras versiones de la NOM 001, ya a partir de que se llama NOM 001, mantienen esa misma clasificación. Antes había lo que se llamaban las normas técnicas para instalaciones eléctricas, y ahí la numeración todavía no era la misma, pero algunas diferencias entre el NEC y la NOM 001 es que el NEC se revisa cada 3 años, y acá en México, pues cada vez que no sé, la verdad desconozco qué es lo que pueda causar que se cambien las normas, porque no se revisan con la frecuencia que debería ser, al menos como se hace en Estados Unidos. Con esto, pues más o menos, quisiera preguntarles si tienen alguna duda de cómo se haría un plano de clasificación eléctrica. En el caso de nosotros, en el caso de nuestro proyecto, hay 3 áreas que tendrían que ser clasificadas eléctricamente. La primera es donde está el quemador de gas. La otra es donde está el quemador de diésel. Y la otra es donde están las válvulas solenoides que avientan el chapopote caliente, porque al calentar el chapopote, aunque las sustancias en condiciones normales están en estado líquido o sólido, pero al calentarla cerca de los 100 grados, o de los 90 grados, o de los 60 grados, o, en fin, 135 grados Fahrenheit, muchas sustancias que estarían en estado líquido se vaporizan y entonces se convierten en sustancias volátiles. Entonces, a partir de donde nosotros echamos el chapopote, que es la balanza de pesos, de ahí para abajo tendríamos que hacer nuestra clasificación eléctrica subiendo los 3 pies hacia arriba y los 3 pies hacia los lados, por 9 pies, y luego extenderlos al menos por 15 metros.
Así sería más o menos nuestro diagrama de clasificación eléctrica. Y es, insisto, un plano de arreglo de equipo donde se asura en un sentido o en los dos sentidos para identificar si es división 1 o división 2. ¿Alguna duda? ¿Puedes repetir cuáles son los que se toman en cuenta, profe? ¿Puedes repetir? No te oigo bien. Que se puede repetir cuáles son las áreas que se toman en cuenta. Ya dijimos que todos los lugares donde pueda haber fugas o donde se maneje, como en el caso de nuestro proyecto, el chapopote cuando se calienta genera vapores flamables. Entonces, en nuestro caso sería donde están las válvulas solenoides hacia arriba, 3 pies hacia los lados, como si fuera un chorro de agua que cae hacia el piso. Se dispersa por el piso a 3 pies de altura. También donde está el quemador de gas y donde está el quemador de chapopote y el quemador con diésel. En nuestro proyecto esas serían las 3 áreas. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Bueno. Miren, les pido que copien esta dirección. Este es un video de interruptores de bajo voltaje electromagnéticos. Y lamentablemente dura bastante, dura casi hora y media. No lo puedo ver con detalle. Pero voy a pasar por él con algunas, detenerme en algunas láminas. Aquí habla de cuál va a ser el bosquejo de esta práctica. Va a hablar de las definiciones, va a hablar de los dispositivos de disparo y de las curvas de tiempo. La primera característica importante acerca de los interruptores electromagnéticos de bajo voltaje es que hay 3 tipos. Interruptores de caja moldeada, la definición de un interruptor electromagnético como alguien que automáticamente abre cuando hay una falla detectada y protege a los circuitos
de fallas, de sobrecargas y de cortocircuitos. Tenemos, decía yo, el interruptor de caja moldeada, el de caja aislada, y el interruptor activado o energizado por aire. Hay los dispositivos de disparo. Ahorita hablaremos de los dispositivos de disparo. Prefiero hacerlo en láminas que tengo en otro lado. Sí, está hablando de los diferentes tipos de disparo y utiliza mucho tiempo, de modo que... y luego termina explicando con bastante detalle los diferentes tipos de disparos y ajustes que tiene el interruptor. Pero, insisto, les doy un minuto para que copien esta dirección. El que necesite verla, pues adelante. Yo les voy a enviar por correo un catálogo de este tipo de interruptores. Nada más que también pues, es bastante amplio. Y insisto. Los componentes de uno de estos interruptores, aquí lo tenemos. Son los contactos, la cámara de arqueo, los resortes para apertura y cierre, las botoneras, la bobina y la unidad de disparo o de protecciones. Y aquí tenemos la curva de protecciones, como ya antes hemos hablado de las protecciones. Los dispositivos de protección tienen una curva, como los fusibles, lo que estuvimos viendo, y los equipos, como los transformadores y motores, tienen sus propias limitaciones. Y hemos dicho que los dispositivos de protección tienen que quedar en la curva de coordinación de protecciones abajo de lo que aguantan los equipos, ya sea transformador, ya sean cables, ya sean los motores. El interruptor electromagnético de baja tensión suele tener el ajuste de tiempo largo, el ajuste de tiempo, el ajuste de tiempo corto, el ajuste de tiempo corto. O sea, uno es la corriente, el pick-up, que se llama. O sea, a partir de tantos amperes te disparas, una vez que se haya transcurrido todo este tiempo. Y luego tenemos lo que se llama el elemento instantáneo. De tal forma que se forma una curva de protección de este tipo. El ajuste de tiempo largo, la clase pasada estábamos viendo nuestro transformador, que era de 1250 kVA, y si bien recuerdan ustedes, la capacidad de corriente del transformador en su secundario, en baja tensión, eran de 1500 amperes. Entonces nosotros, acá tendríamos el 1 por unidad,
Y el 1 por unidad tendría que ser los 1500 amperes, la cantidad que haya, vamos a decir, los 1500, vamos a decir que los queremos ajustar a un 5 o 10% arriba, entonces 1650 entre 1500 a 1.1 más o menos, entonces en 1.1 estaríamos poniendo la protección de decir, en 1.1 te disparas, o sea, solo daríamos como 10% de posibilidades de ajuste. La clase pasada también estuvimos hablando de cómo se ajustan las protecciones de los transformadores. Y acá hablábamos de si había solo protección en el primario o si había protección en el primario y en el secundario. Y se hace diferencia cuando la protección es con fusibles o la protección es con un interruptor. Entonces, si la protección es en el primario, habíamos calculado en la corriente primaria la cantidad de amperes nos daba al 125 como máximo. Nos daba como, perdón, nuestro fusible de alta tensión era como de 40, pero cuando está la protección en el secundario también, entonces la protección primaria la podemos subir hasta 250%, pero la protección del secundario se tendría que ajustar a menos del 125%. Ahora regreso acá. Como vamos a ver al rato, y dependiendo del tipo de unidad de disparo, el ajuste de tiempo corto, depende de la corriente máxima y el tiempo máximo que tarda un motor en arrancar. Este ajuste suele estar típicamente entre 4 y 12 veces, 4 y 12 veces, que es lo más que demandan los motores cuando arrancan. Y luego, una vez pasada la suma de las corrientes de los motores, más la suma de la corriente de arranque durante este tiempo, suele ponerse lo que se llama la protección instantánea para que dispare lo más pronto posible. Y muchas veces, cuando va a haber varios interruptores de este tipo en cadena, entonces muchas veces le ponemos al instantáneo también un tiempo para que pueda el que está más cerca de la falla operar, y luego los que están de respaldo tienen distancias que permiten que no se disparen, aunque estén en la misma falla, que no disparen para permitir que el que está más cerca de la falla opere. Habíamos estado hablando hace tiempo de lo que significa el proceso de selectividad en las protecciones. Eso ya hablamos hace bastante tiempo. Entonces, insisto, el ajuste depende obviamente de la relación de transformación del transformador de corriente y depende de los ajustes de tiempo largo, tiempo corto, cantidad de corriente y tiempo y cantidad del instantáneo. Y muchas veces también, esto es para las corrientes de falla, pero muchas veces también se puede tener disparos que tengan que ver con la corriente del neutro. Y con ellas podemos coordinar probablemente que operen más rápido cuando tenemos esa protección. La corriente instantánea en el neutro. Entonces suele haber entonces en este caso 7 ajustes: tiempo largo, cantidad y tiempo; tiempo corto, cantidad y tiempo; instantáneo, tiempo;
y el instantáneo de neutro, la otra protección. ¿Alguna duda? Bueno, esto es una cantidad de videos que se los voy a mandar, las referencias por correo. Perdón, pero estoy cerrando archivos porque si no corro el riesgo de que
Perdón. Entonces estamos hablando del lugar donde se ponen los tableros, los interruptores electromagnéticos. Lo habíamos identificado hace tiempo como el tablero de distribución de fuerza. Hemos visto, y ahorita vamos a repasar, la subestación de alta tensión, que es una serie de gabinetes, y ahorita estamos viendo cómo sería el tablero de distribución de fuerza, el cual tiene los interruptores electromagnéticos o termomagnéticos de los tres tipos que vimos hace rato. Este en especial nos va a mostrar cómo son sus barras, que es muy parecido en ese sentido a un centro de control de motores. Aquí se alcanza a ver a los interruptores y cómo por los lados están las terminales, y toda esta parte es la parte de potencia. Y aquí tenemos una palanca como si fuera un interruptor termomagnético, y aquí se alcanza a ver la forma como están construidas, que ya se alcanza a ver las soleras. En este caso se alcanza a apreciar que puede interrumpirse entre un gabinete y otro. O sea, como vienen varios gabinetes, la forma como se conectan unos con otros, al ponerse uno contra el otro, se establece esta solera, la cual se aprieta de estos dos lados, y aquí se alcanza a ver por un lado y por el otro lado cómo llega la corriente y se pasa del otro lado para que aquí se puedan enchufar los interruptores. Aquí se ve de nueva cuenta pues los aisladores de las barras, y aquí se alcanzan a ver los contactos para ver cómo son los interruptores, y aquí se alcanza pues a apreciar una serie de detalles que aparecen según el tamaño, la forma como acomodamos, que se parece mucho al centro de control de motores. Y aquí aparece pues diferentes arreglos de los tableros que podamos querer. Y aquí aparece para los circuitos de caja moldeada, como habíamos visto, y aquí podemos escoger pues los kiloamperes y los amperes de voltaje, las versiones que hay para 480 volts, para poder escoger el tipo, y luego pues las características que podemos escoger. Si queremos, habíamos dicho que los tableros, tanto en los centros de control de motores como en los nuevos tableros de distribución de fuerza, pues pueden tener unidades de medición y comunicaciones entre ellos. Esta serie de interruptores la fabrica en la actualidad hacia Bravo Berry, pero el diseño original era de General Electric. Pues por eso aquí aparece, pues tiene un acuerdo para que en el área de Europa hacia Bravo Berry pueda construir estos unidades. Y aquí alcanzamos a ver que puede tener unidades solo magnéticas o unidades térmicas. Y también les voy a enviar, al igual que lo vimos con el centro de control de motores,
Las especificaciones del equipo mayor, como dijimos, las especificaciones tienen dos partes. Una primera parte que es las especificaciones generales, y aquí alcanzamos a ver cuáles son las normas que se van cumpliendo, las descripciones, las instalaciones, las garantías que debe dar, la forma como se alimentan, cómo se manejan, cómo se almacenan, las condiciones estándar desde el punto de vista ambiental, las mediciones de campo, los productos que se fabrican, el equipo que se tiene que suministrar, las características estándar que tienen, la sección de llegada, la sección, las barras de los buses, los gabinetes, la sección de medición, la sección de medición del usuario para cada interruptor, los tableros de baja tensión con los interruptores montados, la información que tiene que poder desplegar las unidades de medición. Estamos hablando del porcentaje de distorsión armónica que puede llegar a tolerar los equipos de medición. Las precisiones de los diferentes instrumentos. Lo que debe ser capaz de registrar. Las transformaciones de medición, los interiores, el tipo de protección, la protección IP20 es de las normas de la Comisión Internacional Eléctrica, los dispositivos principales, las protecciones, los switches de transferencia, los dispositivos alimentadores, los circuitos interruptores con sus características generales, los interruptores de circuito en cajas aisladas, el segundo tipo de interruptor que vimos, los interruptores de potencia, pueden ser de aire. Estamos hablando de las unidades de disparo para los interruptores de caja moldeada. Si le ponemos unidades de disparo electrónicas. En fin, estas son, como ven, las especificaciones, al igual que con el CCM, son bastante detalladas. Insisto, suele haber dos juegos de especificaciones, la nuestra y la del fabricante. Y al final de cuentas, la del fabricante tiene que decir que cumple o no cumple y que no cumple las especificaciones que nosotros como compañía de ingeniería mandamos. Y suele, como decía yo, tener dos partes. La parte de datos de especificaciones generales, de cada equipo principal, y la parte de la hoja de datos. Bien, vámonos a nuestro break normal para pasar al último capítulo, que va a ser algo sobre motores y algo de planeación, y platicar de las fechas para la entrega del segundo proyecto y el alcance de la entrega. Nos vemos en unos 5 minutos.